Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra por aquí, por el canal 45 de Teleradio América y el 12, y todas sus frecuencias digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María, y buenas noches, Sociedad Dominicana, y también los que están en el extranjero. A todo el mundo. A todos. Fernando. Y a todas. Escuché al presidente Abinader implorar prácticamente, pedir a los funcionarios que el que no entienda de ética que se vaya, que va a impartir un curso ahora de ética y moral. Y yo entiendo, ¿se está adelantando el presidente o sabe el presidente algo que ha venido con esa impronta de si ustedes no saben lo que es ética, se van? No, presidente, ellos no se van a ir. Échelo a patada a usted, bótelo, cancélelo, que así es como se ejerce el poder cuando se hace desde una óptica como usted quiere hacerla. Ellos no se van a ir nunca, los corruptos. Históricamente en este país ningún corrupto ha abandonado el cargo ni el gobierno. Y prácticamente tampoco a ninguno han cancelado, a ninguno han votado. Es decir que, presidente, dé su curso de ética y moral, o déjele eso a doña Milagro, que lo está haciendo muy bien, excelentemente, y si usted se entera de algo, no le pida que se vaya. Denle una patada en la puerta del despacho y bótelo, y que caiga donde tienen que caer los corruptos, allá el vertedero de Duquesa. Muy bien, Jesús María. Hablando de ética, quiero pedirte el permiso para hacerle una breve explicación a la ciudadanía del propósito de nuestro programa. Nosotros disponemos de una serie de instrumentos, comenzando por la Constitución de la República, que expone muy claramente una estrategia nacional de desarrollo y también los lineamientos para la complementación de un plan. Eso significa que en el programa nosotros planteamos los problemas, pero también tenemos claramente determinada la mayoría de las soluciones a los problemas de República Dominicana. También que el gobierno está haciendo todo un conjunto de acciones y nosotros evaluamos ese conjunto de acciones donde el gobierno lo hace bien en función de lo que nosotros tenemos pensado y elaborado. Nosotros tenemos que decir que lo está haciendo bien y dar los argumentos también porque lo está haciendo bien. Si el gobierno lo hace mal, nosotros tenemos que decir que lo está haciendo mal y tenemos que plantear las soluciones de cómo debería hacerse eso. Y si el gobierno no lo está haciendo, entonces nosotros tenemos que decirle a la ciudadanía, al gobierno, lo que debe hacer y darle las soluciones. Nosotros hemos planteado aquí algunas cosas de singular importancia. Nosotros hemos dicho aquí que hay que hacer un gabinete educativo. Y es un planteamiento donde el gobierno no está haciendo eso todavía y nosotros entendemos que tiene que hacerlo. Pero nosotros también hemos dicho que el Ministerio de Educación tiene que enseñar, como lo dice la Constitución, la misma Constitución, enseñarla en todas las escuelas públicas y privadas para que la gente sepa qué es lo que es la democracia, por qué vota, qué son los gobiernos, qué es el Estado, cuándo hay continuidad, puede haber continuidad de política de Estado. Nosotros lo hemos estado planteando aquí. Quiere decir que en ese sentido lo que quiero decir es que este es un programa sumamente objetivo y dirá las cosas siempre en función de una cantidad de argumentos, Jesús María. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, yo no puedo apartarme de esos principios que son por lo que nosotros estamos aquí. Pero además de eso, somos o trataremos de ser
un programa crítico. Porque yo le temo, Fernando, a que al presidente Abinader le suceda lo que le sucedió al presidente Medina, que se vino a dar cuenta en manos de quién estaba cuando ya iba cuesta abajo. Ya lo llevan a millón empujándolo, el rechazo popular, porque el presidente Medina se dio cuenta al final de sus gobiernos que durante 8 años se puso en los hombros, se puso en la mano, cayó en una prensa adulona, en una prensa lambona, en una serie de vocingleros que lo único que hacían era tratar de echarle polvo para tumbarle polvo, pero no fueron capaces de criticarlo. Entonces yo temo que el presidente Abinader y su gobierno, que hasta ahora va por buen camino, caiga en ese estado de cosas que distorsionan, alteran, por simplemente estar bien con el jefe o por ponerse donde el capitán lo vea. Por eso que yo le temo a ese estado de cosas, que yo no quiero, digo, no quiero que el presidente Abinader y sus funcionarios paguen para que le adulen, paguen para que digan las cosas que no hacen ni están haciendo, o simplemente para que vengan aquí y digan, ay mira, fulano está haciendo una letrina en tal barrio. No. Este programa no va a caer en eso. Y nosotros seremos críticos de nuestro amigo, porque debemos decirlo. Tú y yo somos amigos del presidente Abinader, desde hace toda la vida. Entonces nuestro primer compromiso es evitar que el presidente dé tropiezo, sino que siga recto en función de esa constitución que tú tienes en la mano, de las leyes, los principios, la ética y la moral. Bueno, pero estamos totalmente de acuerdo. O sea, las críticas hay que hacerlas, pero la crítica hay que hacerla no solamente criticando y planteando el problema, sino planteando soluciones. Entonces, es como tú dices, el presidente Abinader, como tú acabas de decir, va dentro de las líneas que nosotros entendemos que tiene que ir el país. Yo le decía a un amigo en una oportunidad que yo me doy cuenta por dónde va un gobierno, no cuando comienza a hacer las cosas, sino cuando nombra a los funcionarios que tienen que desempeñarse en los distintos sitios. Las primeras señales. Esa es la primera señal que hay de por dónde totalmente de acuerdo va a ir la cosa. Y nosotros obviamente que entendemos que el presidente ha hecho una selección importante y de calidad para sus funcionarios. Nosotros no podemos decir que ningún funcionario de eso es un incapaz, sino todos están dentro de las líneas de los criterios que nosotros creemos que debe estar un funcionario público. Pero desde luego tenemos que ir mirando cuáles son los pasos que va dando para nosotros entender si esto está dentro de los planteamientos que hace la Constitución y las leyes y si no lo está. Quiere decir que nosotros aquí vamos a ser, además de supervisores de la gestión gubernamental como tienen que ser todos los ciudadanos, nosotros también vamos a dar orientaciones en su momento de por dónde deben ir las cosas cuando no van por ahí. Bueno. Pero ese es el punto crítico. El punto crítico no es criticar por criticar. La mayoría de los programas, y es una pena, aquí en República Dominicana plantean el problema, critican el problema, analizan el problema, pero son muy pocos que se atreven a dar soluciones. Entonces esa es la diferencia que tiene nuestro programa, que nosotros vamos a plantear también soluciones y vamos a apoyar. Pero tú sabes por qué no lo hacen, por temor a perder las dádivas. Porque como nosotros no tenemos esos problemas, nosotros estamos en este espacio televisivo para orientar, educar, criticar y decir las cosas buenas y criticar las cosas malas. A nosotros no importa que nos miren como quieran mirarnos, que nos quieran dar publicidad, que nos den, si no quieren, bien las gracias. Pero haremos un programa
totalmente apegado a la ética, a la moral, a los principios y siempre pensando en las grandes mayorías que necesitan que se les digan las cosas con punto y coma. Y apegado a la Constitución y a las leyes del país, que es precisamente lo que el presidente Balaguer, el presidente Abinader ha dicho, ¿verdad?, de que su gestión va a estar apegada a la Constitución y a las leyes. Este programa va a estar también apegado al sistema jurídico de la República Dominicana. A propósito, Fernando, de la Constitución, en estos días, después del apresamiento de unos coroneles y unos generales y una pastora, han salido voces que yo pienso todavía están sangrando por la herida del 16, por la derrota electoral. Y han cuestionado al Ministerio Público, señalando que se le está haciendo un daño a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, apresando a estos generales, a estos militares. Y yo digo que no. Al contrario, yo creo que se le está haciendo un bien a la Armada Dominicana y a la Policía Nacional, sacando de su seno a esos desaprensivos que, usando ese uniforme y nuestro escudo, se apartaron de los principios y los lineamientos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No se le está haciendo un mal a las Fuerzas Armadas, ni tampoco un daño a la policía. Se le está haciendo un gran trabajo extirpando esos granos cancerosos para que nuestras Fuerzas Armadas vuelvan a ser lo que fueron antes, dignas, respetadas, al servicio de la defensa nacional. Es decir, que ahí no hay ningún tipo de problema. Si hay que buscar 3 generales más, 4 policías más, que se busquen, eso no importa, eso no tiene que ver. Esas son cosas que el Estado lo tiene tipificado en las leyes y en la Constitución, y aquel que se aparte de eso, no importa el rango que tenga, no importa que sea general, o que sea senador, o que sea diputado, siempre respetando el debido proceso, deben ser encausados, si hay razones, si hay motivos, porque señores, no hay nada más pecaminoso que llevarse el dinero público, Fernando, robarse el dinero público. ¿Cuántas madres hoy no estarán pariendo en yagua, en piso? Porque funcionarios han desfalcado el Estado y ese dinero debió haber ido a esos hospitales para habilitar camas para nuestras parturientas, niños sin cuadernos, sin computadora. Entonces, si el civil o militar que meta la mano, que meta la pata, que meta la cabeza, debe perseguirse. Y si el Ministerio Público cree que hay razones para entender que si no se apresan, pueden escapar, que lo haga. Porque esa es la función del Ministerio Público. Y con eso lo único que se hace es fortalecer la institucionalidad de la Armada y la Policía Nacional. Mira, don María, aquí en República Dominicana se ha establecido un esquema de corrupción que se está desmontando ahora. Y ha tomado todo el gobierno y prácticamente la sociedad dominicana. Déjame hacerte una historia y a la sociedad dominicana. Yo me he dedicado en los últimos 12 años a hacer cursos y diplomados gratis para enseñarle a la gente lo que es la educación ética, lo que es la política, te decía que el Estado, que el gobierno, etcétera, cuáles son sus derechos y por qué votan. Y le decía en un momento determinado que el tema era que la educación en República Dominicana, a los políticos y a la sociedad dominicana era que iba a resolver el problema para poder adecentar el país. Cuando yo estoy diciendo ese discurso y hablo de la educación, hay un amigo que levanta la mano allá y me dice, bueno, usted está diciendo que la educación es el asunto básico para adecentar el país. Pero yo tengo entendido que el profesor Bosch educó
una cantidad de jóvenes, que son precisamente los que están dirigiendo el país durante mucho tiempo y son los que han montado ese esquema de corrupción. ¿Qué usted me puede decir con relación a eso? Jesús María y Sociedad Dominicana, todavía yo estoy pensando la respuesta. No la ha dado. No la he podido dar. Pues búscala entonces en la obra que escribió el profesor Bo en el año 35, en La Mañosa. Quizás la puede encontrar ahí la respuesta. Es posible. Qué paradoja esa, ¿eh? Su mayor obra literaria, su primera obra literaria fue La Mañosa, y en el argot popular dominicano, al que roba dinero, al que mete la mano y coge lo ajeno, le llaman mañoso. Y entonces yo no entiendo por qué los que implementaron ese esquema en la República Dominicana de corrupción, que estaban preparados Coincidencia, no sé. en la educación para no hacerlo, hoy están tratando. Tú formaste muchos de esos muchachos y yo me formé con muchos de ellos en las aulas, en las universidades. Entonces, yo sé que hay una diferencia del cielo a la tierra entre mi formación y la de ellos. Y tú sabes que muchos de ellos no siguieron tus principios. Exacto. Entonces, eso es lo que hay que buscar, la razón. ¿Por qué? ¿Qué traían ellos en sus genes que lo llevaron a hacer tantas diabluras desde el gobierno? Fernando, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Uno tiene que pensar en eso que acabamos de analizar y uno busca el origen de por qué esta juventud que se convirtió en la esperanza, en la renovación lógica generacional, cayó tan baja, se apartó, porque tú podrás decir cualquier cosa del profesor Bo, pero fue un hombre ético, fue un hombre con una moral sólida y de principios incuestionables. Entonces, ¿cómo es posible que sus alumnos, sus discípulos, hicieran todo lo contrario a lo que él enseñó? Pero yo pienso que la solución a lo que yo planteaba antes la has dado tú y me lo has dicho en varias oportunidades. No basta únicamente con la educación, también se requiere la sanción. Que el poder judicial, ¿verdad? Principalmente la judicatura en este caso, funcione de manera adecuada y sancione a la gente. O se necesita una combinación de educar a la gente y simultáneamente también a sancionar un régimen de consecuencias que sancione a los que distorsionan, a los que violan. Tiene que ser una combinación de ambas cosas. Y aquí en la República Dominicana todavía no entramos en la parte educativa propiamente. Pero yo entiendo que se entrará en la parte educativa propiamente. Pero sí ya está entrando en el plano de las sanciones. Porque indiscutiblemente que el Ministerio Público en República Dominicana, y eso hay que decirlo, está creando un paradigma, un modelo, que puede ser que se convierta en histórico porque por primera vez un Ministerio Público en República Dominicana está actuando de manera adecuada y persiguiendo la corrupción como hay que perseguirla. ¿A quién tienen que perseguir? Como tienen que perseguirla. Pero lo que necesitamos es la consecuencia, que haya un régimen de consecuencias. Bueno, se inicia en ese proceso con el Ministerio Público, que es el primero que comienza, pero hay un segundo paso, Jesús María. Y ese segundo paso es los jueces, la judicatura. El régimen de consecuencias. Por eso te digo, que comienza. Si no hay sanciones. Si no hay sanciones, y desde luego, el Ministerio Público lo está haciendo muy bien, pero eso tiene que pasar a una segunda parte, que es la judicatura. Pero mira lo que pasa, Fernando, ahora mismo. La Cámara de Diputados acaba de aprobar en primera lectura el Código Penal Dominicano. Un código que ha sido cómplice de la historia de corrupción y de
y falta de sanciones. A pesar de que algunos artículos la tipifican y en base a eso se ha hecho poca cosa. Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el Código Penal Dominicano. Y entre ellos el artículo 303, que no establece monto, sino que el funcionario que se adueñe de lo ajeno, las consecuencias serán 2-3 años de prisión. Ahora el presidente de la Comisión de Justicia no sabe cómo hilar, después que nuestro amigo Servio Tulio le dijo que eso es algo inconcebible, que se esté hablando de sanciones, de correcciones, de evitar que se lleven los dineros públicos y que ahora la Cámara de Diputados haya sancionado un código penal que solamente sanciona con 3 años a lo que se llevan al Estado. Porque ella habla ahora del cúmulo de pena, pero Fernando, todo funcionario que vaya a los tribunales acusado de corrupción se va a pegar a ese artículo, al 303. Entonces, mientras eso sucede en la Cámara de Diputados, el presidente llama a los funcionarios que vayan a su escuela de ética. O sea, andamos como disgregados. Sí. El gobierno anda para acá, la Cámara de Diputados anda para acá. Entonces, eso tú no lo concibes porque se supone que el gobierno que dirige el presidente Abinader es el que controla la mayoría de los congresistas. Entonces, como que no hay afinidad en este aspecto. Bueno, es que existe una dispersión entre los poderes que es tradicional en la República Dominicana. Y eso es lo que tú estás planteando. Hay que entender que los problemas de República Dominicana única y exclusivamente se van a resolver si no se le deja todo al presidente de la República. Es que en la Constitución está claro, el Estado y en consecuencia el gobierno está formado por una cantidad de poderes, principalmente el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Todos esos 3 poderes tienen que complementarse, tienen que estar separados, pero tienen que complementarse. Y eso tienen que entenderlo los representantes de los distintos poderes, que no puede ser que el poder ejecutivo esté por un lado y el poder legislativo por otro. Y que el poder legislativo no se dé cuenta que en la medida de que establece una ley, tiene que darle seguimiento. Aquí en esta Constitución es una falla. El poder legislativo hace la ley y quien le da seguimiento es el poder ejecutivo. El poder legislativo no le da seguimiento. ¿Y qué barbaridad es esa? Esas son de las cosas que esta Constitución, siendo muy buena, también tenemos que poner en blanco y negro. El tema es que aquí que se entienda que para que este país pueda avanzar, tiene que haber política de Estado, política de largo plazo. Y eso tiene que comenzar ahora, pero tiene que comenzar poniéndose de acuerdo y complementándose los 3 poderes. El presidente, el Poder Ejecutivo por aquí hace un planteamiento, el Poder Legislativo tiene que complementarlo y el Poder Judicial investigar y sancionar. ¿Pero por qué no se da eso? ¿Tú sabes por qué razón? Te voy a decir por qué no se da eso. Porque los partidos políticos no están organizados como tienen que estar. En función del y no Estado. tienen un programa de gobierno en donde todos, no solamente 3 o 4 los directivos lo conozcan. Ese es el problema. O sea que tú llegas diputado, senador, llega alcalde, llega regidor y nadie te ha dicho que tú tienes que seguir los planteamientos que se hacen en un programa de gobierno. Porque ese programa de gobierno lo conocen 2 y cuando se llega al gobierno se engaveta. Entonces cada quien va haciendo lo que entiende que tiene que hacer, no lo que ese programa de gobierno le plantea. Pero que hayan contradicciones es natural en un sistema democrático, porque estamos divididos en 3 poderes. Que el poder legislativo piense de una manera, el poder ejecutivo piense de otra, eso es importante.
siempre y cuando los dos piensen en función del Estado-Nación. Sí. Pero no sucede así, sino que cada poder piensa en función de su partido político, y al pensar así, entonces los grandes problemas nacionales cada día se están duplicando y falta la acción de los dirigentes políticos, del gobierno, de las autoridades. Por eso estamos caminando muy lento hacia ese desarrollo que todos estamos anhelando. Porque los partidos, como tú muy bien decías, no tienen agenda de Estado. No. Tienen agenda presupuestaria de cuánto me toca a mí este mes, cuánto me va a dar el Estado este mes como partido, si soy mayoritario, si soy minoritario. Pero no tienen una agenda de Estado. No van la oposición. ¿Qué es la oposición política en el sistema democrático dominicano? Es prácticamente nula. O sea, no existe la oposición para decir al gobierno, mire, usted va por mal camino. Usted va por mal camino. Usted tiene que enderezar su ejecutoria. Pero ¿qué sucede? Que esa oposición tiene representantes en el Congreso y allí no hacen nada tampoco. No corrigen, no controlan, no vigilan. Y el gobierno, cuando no lo vigilan, con tanto cuarto que tiene en la mano, ¿qué es lo que va a hacer? Derrochar dinero. Pero Derrochar dinero. Pero Jesús María, el gobierno, el Poder Ejecutivo, presenta un plan que va a través del presupuesto público, de lo que va a ser su gestión. Y eso lo aprueba el Congreso. Quiere decir que cuando el Congreso aprueba el plan, ya el Congreso es responsable también de ese plan. Y desde luego la justicia tiene que estar mirando cómo se cumple o no se cumple ese plan, tiene que estar dentro de esa línea. Pero también la Cámara de Cuentas, que la Cámara de Cuentas tiene que estar chequeando el cumplimiento del plan. Pero también el Tribunal Constitucional tiene que estar viendo cuáles son las violaciones que se hacen A las leyes. a las leyes. ¿Y qué pasa? Que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que no se ha tocado todavía, se ha pasado la vida ahí diciendo que es un avance muy grande, que eso es moderno. Sin embargo, la mayoría de los artículos de esta Constitución se han violado durante años y el Tribunal Constitucional, que está para proteger esa Constitución, no ha dicho nada, porque hay que entender y estar muy claro en que para que este país avance y sea decente, son todos los poderes del Estado que tienen que estar cónsonos con el conjunto de acciones que se van a realizar, y para eso se necesita un plan. ¿Dónde está el plan? Ese es el tema. ¿Dónde está el plan? El plan tiene que salir del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como un plan plurianual. ¿Dónde está? Ahí en no estos tenemos momentos el plan un ministro plurianual? para eso. ¿Pero dónde está el plan plurianual? Y de ahí tiene que Pero venir mejor dime dónde un está el plan ministro. operativo. ¿Dónde está el ministro? Bueno, el ministro no. Porque obviamente que sí. Porque el ministro que tiene que elaborar ese plan. El ministerio. El ministerio Pero óyeme. con él a la cabeza. Pero óyeme, ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo ha hecho? Lo Déjame- está haciendo, lo está elaborando. Aquí nadie sabe nada de déjame eso. ayudar. Yo supongo, creo, y Ah, tengo tú algunas crees, ideas supones. de que se está elaborando. Ah, tú crees y supones eso. Pero el tema es que no solamente ese ministerio, el problema es que aquí el gobierno no está sacando ninguna de las informaciones de lo que está haciendo. Y eso, desde el punto de vista de nosotros, le hace mucho ¿Y daño. por qué no están saliendo? Bueno, porque no, Porque, hay, oye, no hay Fernando, manera de ver un Fernando, ministro. Oye, Fernando, si no Ni están un asistente saliendo, de ministro. entonces hay un problema de procedimiento o de ocultamiento, porque se está pagando muchos millones en publicidad también. ¿Por qué entonces no están enseñando esas cosas? O entonces, ¿a quién le pagan la publicidad? ¿Eh? Yo entiendo. No, tú no entiendes nada, dime, porque tú has planteado algo, yo te digo que se está pagando muchos millones en publicidad, y entonces, ¿por qué no se sabe lo que se está diciendo? ¿Por qué no se sabe, no se enseña, no se dice, no se aclaran las cosas? Bueno, no se aclara, no se dice, independientemente de que se está pagando mucha publicidad, porque a los publicistas no se le está dando las informaciones que efectivamente. ¿Y entonces hay que dónde darle. están los que cobran para eso?
No, lo que cobran para eso no. ¿Dónde están los que tienen que dar las informaciones que no están? Bueno, no los que están dando? cobran para informar, ¿dónde están? Sí, pero los que cobran para informar puede ser que vayan a buscar informaciones, pero no se las dan. Ahora, el gobierno Te tiene digo que que ser... yo le temo a ese tipo El gobierno tiene que ser el Le temo principal. a El eso. gobierno tiene que ser el principal interesado por las cosas que se están haciendo bien y que van a hacer muy bien en el futuro, que no se están promoviendo ni se están publicitando. Pero Es el pues tú gobierno. vuelves a lo Porque mismo, tú no Fernando. puedes pagar por algo. Pero yo te digo a ti, y no ¿por pedir qué por no qué. no se dan a conocer si se está pagando tantos millones en publicidad? Bueno, porque los que están produciéndola no la dan. Pero ese es el problema. Entonces, ¿por qué le pagan? Tú, Vamos a ir lanzándole dinero a un hoyo. no, Porque eso no. fue lo que llevó a Danilo Medina a la quiebra, como figura política, que se montó una serie, en un andamiaje de mentirosos, que le mentían a él por dinero y él derrochó todo el dinero del Estado. Y después se supo por qué razón. Entonces, ¿vamos a caer también en eso en este gobierno? Yo creo que no. Hay que ser claro, transparente. Hay que decir las cosas como deben ser. Yo no ¿Dónde quiero... están todos los voceros del gobierno? No quiero contradecirte en No, eso. tú me puedes contradecir a mí. No te quiero eso no contradecir importa. en eso que tú estás diciendo. Pero, Porque tú tienes la razón, pero déjame decirte lo siguiente. El tema es la complementación y la coordinación de las actividades. Que eso es lo que hay que ver. Yo entiendo que el gobierno está funcionando bien, por ejemplo, en el sector agropecuario. Hay casi un gabinete agropecuario. Hay un gabinete de agua. Hay un gabinete en planificación. Todo ahí se están produciendo una cantidad de trabajo de singular importancia. Esos trabajos que están ahí necesitan de una publicidad. Porque tú no puedes negar que la publicidad, no la que tú estás diciendo, no. La publicidad es necesaria no es y es un concepto. conveniente. La publicidad no es un concepto, la publicidad. Pero cuando, ¿qué pasa? No, pero no la que tú O estás tú me diciendo. la vas a digregar No, como la corrupción. No es la que tú estás ahora. diciendo. Yo no estoy diciendo la que tú estás diciendo, que tú tienes la razón. Lo que pasa es que tú sabes que en los gobiernos del PRD y del PRM ahora no se ha hecho publicidad. No se ha dicho lo que se está haciendo. Es una de las fallas que ha tenido ese partido de toda su vida. Y el gobierno la está pagando. Es posible que hayan comenzado a pagar publicidad. Es posible que hayan comenzado a pagar, pero no lo habían hecho nunca, tú lo sabes. ¿En qué gobierno del PRD se pagó publicidad? En ninguno. Y eso, desde luego, hace daño. O sea, esta es una Porque la gallina cosa que pone huevo y no cacarea. Y no cacarea. Ahora puede ser que te estén pagando, como tú dices, ¿verdad? Sin que haya lo que haya que hacer. Pero lo que yo digo que tiene que haber una complementación. Yo no estoy hablando de... Fernando, o cuidado si quienes están cobrando no quieren hablar para que no le quiten esos cobros. No, porque es que si hablan bien de las cosas que el gobierno está haciendo bien, no tienen ningún O como tipo me de dijo a mí problema. una vez un gran periodista de este país, Sí, sentado en una cama en Najayo, Murió. en Najayo, sentado, me dijo, yo cobro para hablar y cobro para callar. Fernando, regresamos. ¿Cómo no? Fernando, yo no tengo duda de que el presidente Abinader es un hombre con muchos principios, de muy buena fe, está comprometido con su generación, con ese legado de su padre, a hacer un buen gobierno y sobre todo a ser transparente, porque él sabe que una vez se vaya a su casa, le quedarán muchos años de vida para oír la crítica o los aplausos después que él no sea presidente. En ese sentido yo tengo fe y él lo está haciendo más o menos, de mi óptica, lo está haciendo bien. Él, hablo del presidente Abinader, ese asunto de la ética que él dijo, es importante que lo haya dicho. Y eso es un metamensaje para los funcionarios, para aquellos que
tienen en mente quizás hacer las cosas indebidas. Tengan cuidado, no se sobrepasen, no se desesperen, no metan la mano. Esto es importante. Y en cuanto a sus ejecutores, yo creo que va por buen camino. Bueno, yo pienso... Porque, sobre todo, Fernando, porque me gusta que siempre habla de la Constitución. Habla de respeto a la Constitución y en estos escándalos, por ejemplo, de corrupción que se están persiguiendo y que el Ministerio Público está haciendo un formidable trabajo, él, mira, se ha mantenido totalmente al margen de eso. Porque, como dijo al principio, él quería un Ministerio Público independiente y yo creo que doña Miriam Germán encabeza efectivamente ese criterio que quería el presidente. Totalmente de acuerdo contigo. Yo decía hace un rato que el gobierno está haciendo una cantidad de cosas que es por donde hay que ir, y mencionaba los gabinetes, y tú te reías. Yo leí una información en un periódico en donde el director de inversiones, el director de la Dirección de Inversiones del Viceministerio de Planificación, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, decía que las inversiones en República Dominicana y los proyectos se están regionalizando. Esa información es importante porque eso está de acuerdo con lo que dice el artículo 196 de la Constitución, que las regiones son la base de la política de Estado Nacional. Entonces, esa es una información válida. ¿Qué decimos nosotros aquí en el programa? Muy bien, eso estamos de acuerdo con eso. Pero no se había salido a decir nada. Y decíamos nosotros la semana pasada, Jesús María, pero es que la región, una de las regiones más subdesarrolladas aquí, es el suroeste. El sur. Y nosotros decíamos que con Bahía de las Águilas, con Monte Grande, rehabilitando el puerto y rehabilitando el aeropuerto y Monte Grande, digamos, esa región de un salto. Entonces la pregunta mía es, ¿y la tuya? Vamos a preguntar al director de inversiones públicas de ese ministerio si se están tomando en consideración este conjunto de proyectos que estamos planteando. ¿Y no sería bueno también agregarle recuperando el patrimonio robado? Sí, pero eso es para la parte de financiamiento. Bueno, digo, Ahí recuperar el patrimonio robado. Pero qué bueno porque, que oye, déjame recordarte esto que dijo doña Alicia López Marte de Barrio. Sí, yo me recuerdo. ¿Lo Una recuerdas? gran amiga. Sí. Los corruptos se han llevado con qué comprar 2 veces la República Dominicana. Recuerden cuando Leonel llegó al poder habló de 33,000 millones que se llevaban el gobierno de Balaguer. Después cuando Leonel sale, Temito Clemontá dijo que había dejado un déficit de 220,000 millones. Y la pregunta que te hago ahora, ¿y por qué el presidente Abinader no ha dicho cuál es el déficit real que dejó Danilo Medina? ¿Cuál es el compromiso que hay ahí? ¿Qué es lo que venimos hablando hace días tú y yo? Que no se ha inventariado el pasado reciente del gobierno que entregó el 16 de agosto. Claro, así mismo es. No se ha planteado claramente en un informe al pueblo de lo que se encontró y de los problemas que el gobierno tiene que enfrentar. ¿Y por qué razón? Y eso, desde luego, es una debilidad para el gobierno actual, porque al no conocer el pueblo la situación que se encontró, pues entonces la oposición puede decir lo que quiera. Y todo lo va a atribuir a este gobierno. Y no hay manera de defenderse. Ahora, dentro de lo que tú planteas, hay un asunto que tú debes conocer mejor que yo, que se llama la ley de extensión de dominio. Bueno, eso está en el debate en estos momentos. Y entonces, pero en el Congreso está engavetada. bueno, pero eso es lo que sucede ahora. Está engavetada. Pero por eso decíamos nosotros que el Congreso tiene que ser un complemento a lo que se plantea en el Poder Ejecutivo. Y los partidos tienen que accionar en esa dirección. Bueno, los partidos no, principalmente el partido de gobierno. Bueno, Porque yo digo los partidos. El partido de oposición se va a negar a eso. ¿Y por qué razón? ¿Lo perjudica a él? Porque la extensión es un problema grave para ellos, porque eso significa, en estos momentos, el Estado no puede
tomar los bienes y los guarda ahí, pero no puede administrarlos ni venderlos, para eso es la ley de extensión. ¿Y quiénes tienen los bienes adquiridos a través de la corrupción en la República Dominicana? ¿Quiénes los tienen? Vamos a ver quiénes tienen. Bueno, tiene que estar ubicado en el partido de oposición. ¿Cuáles son los lavadores de eso? Tiene que estar ubicado en el partido de Que a oposición. propósito el gobierno americano acaba de decirle al presidente que apoyarán cualquier medida en esa dirección. Y no solamente eso, sino que el gobierno norteamericano está poniendo 6.5 millones para el tema de la reforma policial, pero también dice que va a ayudar en términos de la reforma. Y eso es muy importante para la República Dominicana porque el gobierno norteamericano tiene una cantidad de unidades que conocen y tienen experiencia de eso y pueden hacer un trabajo rápido. Recuérdate, Jesús María, que la comisión que se formó pidió a la Cámara de Cuentas que haga una auditoría para que determine los problemas. Que fue sugerida en este espacio. Que también fue sugerida en este espacio. Pero eso significa 6 meses. 7, 10. O de un año. Porque la Cámara de Cuentas tendrá que entrar a hacer un trabajo donde ellos no están ubicados propiamente dentro de eso porque siempre han estado en el sector privado haciendo auditoría. Aquí otra cosa distinta. Pero ¿por qué le cuesta tanto a este país que el cuerpo legislativo dure 7, 10, 15, 20 años para votar una ley? Bueno, y una ley entonces, una reforma constitucional la pueden hacer 24 horas. Bueno, cuando le conviene a ellos la votan en un par de días. Pero el pueblo también tiene parte de culpa de eso. Porque aquí se vota por cualquier disparatoso. ¿El pueblo viejo. por qué? No, el pueblo no tiene Oye, culpa. ¿tú oíste los debates de la Cámara de Diputados? No. Diago Lemo, una serie de frases dichas por congresistas que son lo que hacen nuestras leyes. Pero volvamos a la extensión de dominio. De dominio. Porque es importante la extensión de dominio, porque va a dar oportunidad, y eso de luego te digo, es importante. Importante que los legisladores lo ¿Y cuántos entiendan. millones podremos recuperar? Bueno. 10.000, 20.000 No hay millones. máquina de calcular que lo... 10.000, 300.000, 500.000 No, millones. eso no hay máquina de calcular que lo... O sea, lo que tú dices entonces que Que no hay máquina de el presupuesto calcular. nacional le queda chiquito Oh, pero claro, a lo que se han llevado, si ya Liceló para un año decía, a las inversiones. Ya Liceló para un año decía que se podían financiar dos repúblicas Dos dominicanas. se podían comprar Comprar. dos Imagínate repúblicas tú, dominicanas. imagínate tú a esta altura hablando de 8 años, por Y ejemplo. ella lo dijo en base a los 33.000 millones Exactamente. que dijo Leonel Fernández que se llevaban los corruptos. Exactamente. Ese fue y dejó 220.000 de un déficit fiscal. Yo supongo que el gobierno de Danilo tiene que haber sido mucho más lejos, pero nadie sabe nada. Entonces, hay un acuerdo de aposento en ese sentido. No, yo entiendo que no tiene que haber. Pero algún acuerdo. ministro debe decirle a este país, señor presidente Luis Abinader, ¿qué fue lo que encontraron cuando se instalaron en el Palacio Nacional? Eso es importante que el pueblo sepa, Fernando, esas cosas. Para poder hacer una evaluación de por qué la cañada de Guajimía sigue siendo la misma tontería, de por qué la carretera de Barrero, de Boruco, de Sabana no están construidas. Miren, no se ha hecho esto por esto y esto y esto y esto. Entonces el pueblo puede sacar sus propias conclusiones. Ella, tú estás haciendo una cantidad de planteamientos que yo no estoy en desacuerdo, porque yo soy un profesional técnico. Yo soy el político, ¿verdad? No, yo soy Así que se estoy de dice. acuerdo contigo, porque yo soy un profesional técnico, y si estoy de acuerdo contigo es porque tú también eres técnico. El tema es el siguiente. Todo el presidente de la República en ningún país de esto tiene total gobernabilidad. Hay una cantidad de poderes que no son gubernamentales, que están permanentemente en el Estado. Esos poderes que están permanentes en el Estado, cuando llega el gobierno, ellos están ahí y forman parte de ese gobierno. ¿Y qué pasa? Muchos de esos que están ahí ya en ese Estado, puede ser que estén comprometidos con el esquema de corrupción existente antes y que se hayan beneficiado Bueno, de pero él. eso lo dijo el Y en Ministerio consecu- Público ahora. No, pero espérate, el tema es que no tiene que haber acuerdo, sino sencillamente que tú como presidente que llega,
tú tienes una cantidad de Que limitaciones. el patrón siga. No, tú tienes una cantidad de limitaciones y tienes que saber cómo tú rompes eso, porque hay una cantidad de fuerzas que están ahí, que no te dejan hacer lo que tú quieras hacer todo el tiempo. Y eso lo dijo Lula. Lula dijo, cuando uno llega al gobierno, uno llega para hacer lo que uno entiende que tiene que hacer. Y cuando está en el gobierno solamente hace lo que se puede. Lo que se puede. Por eso yo te decía Lo que que se nosotros puede. dos hacemos planteamientos desde el punto de vista técnico. Entonces, Hay que ver la cúpula de la toma de decisiones, cómo está conformada y cómo un presidente de la República tiene que manejarse en eso de manera de que no tenga un problema tan grave, Fernando, que vaya a pasar lo que pasó con Juan Bosch el en Ministerio el Público. 1963. Sí, pero hay otra cosa que tú perfectamente y yo conocemos. Pero el Ministerio Público acaba de decir ayer que la estructura del guardaespaldas de Danilo Medina sigue igual en el gobierno. Sí, Sigue igualita. sí, pero está bien. Eso lo dijo el Ministerio Público ayer Pero o eso antes de está bien, ayer. eso está bien porque tienen que quitar. Entonces, ¿para qué los partidos van al poder? O para hacer cambios. Obviamente. Algunos, en este caso, se dijo que el Entonces, ¿tú gobierno crees que eso del no se ha cambio. hecho porque el PRM no está en el gobierno? No, lo que yo digo es que Cuidadito con eso. No, el presidente de la República. Cuidadito con pero eso. venga acá. Pero tú acabas de elogiar hace un ratico al Ministerio Público y ha dicho que lo Perfecto. está haciendo muy bien. Perfecto. Y también hay una Cámara de Cuentas ahí que se eligió sin problema y una Junta Central Electoral que se eligió sin problema frente a la ciudadanía. Se han ido dando pasos positivos en la República Dominicana en el plano del fortalecimiento institucional. El hecho de que se vaya la reforma policial significa mucho. ¿Tú sabes por qué? Porque yo decía la semana pasada, es que la reforma policial, la gente no sabe a dónde llega. Es que la reforma policial lo que te va a llevar en un porcentaje, porque no es todo, a que haya una calma, que haya paz en la República Dominicana. Y eso significa que la inversión pública, la inversión privada, si hay paz, si hay gobernabilidad, viene mucha inversión. Y aquellos no Espérate, déjame decirte. ellos no sean parte del no, problema. pero déjame decirte. Criminal del país. Esa inversión conlleva a empresas y actividades productivas que crean empleo. Y la creación de empleo genera una cantidad de ingresos a las personas que están desempleadas, que entonces están en capacidad de adquirir los bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades. Porque no es solamente la reforma policial lo que resuelve el problema de la seguridad pública, sino también la falta de ingresos, la falta de agua potable, la falta de alimentación, la falta de una habitación. Oye, Fernando, pero que valga efectivamente la pena. Volvemos al mismo punto del sábado pasado. La Policía Nacional tiene problemas porque sus alistados no ganan lo suficiente. Pero carajo, ¿cuál es el presupuesto de la Policía Nacional? ¿En qué se gasta ese presupuesto? ¿O acaso ese presupuesto no sirve para aumentar el salario a los policías? Si no sabemos cuál es el presupuesto, aquí estamos hablando de más. Entonces el gobierno está obligado a transparentar esas cosas. Si le dan 10 pesos a la policía, mire, le damos 10 pesos, están gastando en caliezaje 20, en espionaje 30. Bueno, ¿y por qué no dedicamos más dinero de ese presupuesto al aumento policial? Pero este gobierno Es que no sabemos lo que dejó el gobierno pasado. Pero este gobierno está intentando hacer la reforma. Sobre esa línea que nosotros tenemos que oye, ir. La reforma, perfectamente. Sí. Pero ¿por qué hay que hacer la reforma? Bueno, porque hay problemas. Pues entonces vamos a decir cuáles son los problemas pero que hay. Eso se va a decir. Eso se va a decir. Pero la reforma comienza ahora con un acuerdo con los norteamericanos y la reforma comienza. Ahí no tenemos nosotros ninguna razón. En el sentido... Yo creo que la tengo. No, hay que hacer un diagnóstico y tú tienes razón. ¿Pero quién me hace el diagnóstico, ¿Pero qué Fernando? tú quieres? ¿Salir con un diagnóstico sin tener nada que... Pero no, Fernando, no juegue con mi inteligencia. No perdió, no perdió. ¿Y entonces? El partido se preparó para llegar al gobierno. Sí, no se preparó. Y esa base de preparación está hecha, está sujeta en lo que hacían los ministerios, las Fuerzas Armadas y la policía. Ellos deben tener conocimiento de lo que pasa ahí. Entonces que lo digan. Fernando, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Regresamos el sábado. Vamos a dejarte, Buenas noches. Vamos en alto a ti.
poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,